Dicen los que saben que hay libros escritos para niños. Hay otros libros escritos por niños. Hay libros que se imponen a los niños. Pero hay otros libros escritos por niños mayores de edad. En cualquier librería del mundo encontramos una sección de libros infantiles donde abundan estas categorías de literatura, pero muy pocas incluyen la última. Orgullosamente, la editorial de la UNED presenta al público de Costa Rica un libro que pertenece a esta insólita categoría. Hablamos de la obra Estos pequeños milagros, del poeta y escritor Byron Espinosa. En principio para mí fue una dádiva de Byron poder tener en mis manos el libro antes de que saliera publicado. Byron tiene una generosidad o una forma de ser generosa muy excepcional, y es que cada vez que él va escribiendo sus textos, él elige a algunas de sus compañeras y compañeros escritores para poder leer los textos y hacerle algún tipo de devolución. Esto es algo como muy particular realmente del trabajo de Byron. Son pocos y pocas los escritores que tienen esta inteligencia de poder compartir, de abrirse a la escucha, de poner en las manos de otros el trabajo. Y bueno, yo tuve la dicha de recibir en mis manos el texto de él, y me parece una grandeza de libro por uno, en realidad es el trabajo, la visión épica que él tiene sobre su libro. Y cuando hablo de épica me refiero como a un universo lleno de hazañas, construida a través de esa diversidad de personajes que él nos da, donde el personaje principal, ¿verdad?, aunque parezca muy camuflado o sutilmente, es una niña, ¿verdad? Es una niña que se sobrepone a dificultades, que resuelve situaciones, ¿verdad?, entre las que se encuentra rodeada, y la diversidad de personajes con las que él crea un universo, ¿verdad? Yo creo que en estos tiempos es muy importante hablar de diversidad y de la importancia que la pluralidad tanto de personajes, de la diferencia, ¿verdad?, hacen que nuestro pensamiento se enriquezca, ¿verdad?, que se expanda, ¿verdad?, nuestra visión de mundo, y eso es lo que tiene el libro. Una persecución. El viento se percató del primer tobogán de lluvia que empezaba a desplegarse desde las nubes. Sin pensarlo dos veces, arrebató la sombrilla con que un padre y su hija volaban a placer. La niña hizo un lazo grande con una de sus colas y se abalanzó tras el viento y su sombrilla. 3 días después, cuando por fin pudo alcanzar al viento, recuperó la sombrilla maltrecha. Entonces, su padre empezó a escribir este libro para contar las aventuras de su hija, de la sombrilla y del viento. Digamos que este libro es el resultado de un trabajo grupal, donde yo simplemente fui, sin ser pretencioso, el director de orquesta, ¿verdad? Porque hay gente que lo leyó durante el proceso creativo, ¿verdad? Como Germán Hernández, como Alicia Chacón, como Esteban Alonso Ramírez, quien escribió el prólogo, Alejandra Solórzano, que escribió el texto de contraportada, Gustavo Solórzano Alfaro, antes de trabajarlo ya como editor, ¿verdad?, me dio también su opinión. Mari Paz, ¿verdad?, que es no solo es mi compañera de viaje, sino que también es mi manager, ¿verdad?, ella que siempre me apoya dichosamente en todo. Y Mariano González, que siempre es casi que la primera persona a la que yo le leo mis textos, porque muchas veces yo los trabajo en su computadora. Entonces, gracias por todos los recibos de luz que tiene que pagar, ¿verdad? Y ya cuando el libro está, ¿verdad?, me lo aprueban en la EUNED, tenemos una reunión de trabajo que fue fundamental, donde nos sentamos Daniel Villalobos, que es el encargado de todo el departamento de diseño y demás, Uber Gómez, que fue quien lo diseñó y diagramó, etcétera, María Zúñiga, que es la ilustradora, Gustavo Solórzano Alfaro como editor ya, y yo como autor, y empezaron a fluir las ideas. Si bien es cierto, yo preguntaba, ¿se puede hacer tal cosa?, y proponía, pero ellos fueron los que
terminaron de crear la magia. Ellos fueron los que hicieron que este libro sea tan hermoso como es. Sin el trabajo de todos ellos y de todas ellas, este libro no sería, pero ni por asomo, lo que es. Caída. Se cae al piso la luna. Se quiebra. Aprende a sacudirse el vestido. Acomoda en rincones las horas. Despacio se maquilla las arrugas. Habla un poco de los otros colores de las semillas. Se cae y se rompe. Redondea el suelo que la recibe. Lo llena de aromas y de un salto lo reinventa. El libro es una obra interactiva, pero de tipo, podríamos decir, analógica para niños y niñas. Tiene las características de un juguete. Trae una ventanita en la portada. En sus ilustraciones agota la paleta de colores. Los textos se bifurcan en todas las direcciones cardinales. No es un ultramoderno dispositivo electrónico. Es un artefacto para jugar. Es un libro juguete, que es parte de una serie. Escondite, algunos sueños y otros paraísos. Byron cierra aquí su tríptico poético de la ternura. El libro tiene todo el lirismo de la poesía adulta sin perder la imaginativa realidad de los niños. Y viene ilustrado por una joven artista costarricense, María Zúñiga, lo que acentúa aún más el encanto del libro. Es obvio que todo entra por los ojos. Y en una época como la que vivimos actualmente, en que las niñas y los niños se ven tan atraídos por la parte tecnológica, que eso está bien, ¿verdad? Creo que necesitamos más libros en el mercado que compitan con todo ello, ¿verdad? De la mejor manera. Y creo que estos libros que se están haciendo en el país, por ejemplo, este mío, ¿verdad? Publicado por la UNED, es un buen ejemplo para eso. Entonces es un libro que también es un objeto arte, como llaman. Perfectamente a este libro podrías quitarle los textos, igual funcionaría y sería un libro llamativo, porque las ilustraciones de María Zúñiga y el diseño y demás de Uber Gómez son espectaculares simplemente. De lunes a domingo, algunas veces, de día y de noche, y también al revés, Filomena la tortuga se la pasa lee que te lee, como si en esto se le fuera la vida. De sol a sol y de luna a luna. Filomena también escribe que te escribe, como quien da la espalda a la muerte y cierra portones y puertas al olvido, como quien camina descalzo entre potreros. Filomena sabe muy bien que al abrir un libro, abre con él el mundo y alcanza galaxias. Filomena lee y escribe porque desea soñar otras realidades, volar en otros sueños. Entonces, se abriga bien para poder pasearse por los pasadizos de las bibliotecas de la noche. Breves relatos sobre filosofía, ciencia y tecnología de Walter Farah. Recoge diversos artículos unidos por una visión optimista sobre la ciencia y la tecnología, incluyendo la perspectiva de un salto evolutivo que transformará al ser humano en el último reducto de la biología. Podemos afirmar con cautela que la auténtica poesía para niños no es una poesía fácil, llena de cursilerías y didactismos, sino esencialmente poesía. Reducir la vivencia poética a una enumeración de virtudes, exaltación patriótica o enseñanza de temas escolares es desvirtuar la esencia poética, convertirla, como nos dice Gabriela Mistral, en un absurdo que podríamos llamar balbuceo de docentes. Byron es un escritor que tiene muy claro los límites precarios del didactismo en la literatura infantil. Se aleja de ello y propone una obra poética llena de encantos y simbolismos. El libro está estructurado de la siguiente manera. Tiene un primer poema que se llama justamente Inicio, un poema último que se llama Final, ¿verdad? Pero para empezar ahí y llegar a este otro, está estructurado de tal manera: Primeros Milagros, Pequeño Zoológico, Historia de los Colores, Insectario, Últimos Milagros, ¿verdad? Y si bien es cierto, son partes separadas, se entrelazan en algún momento. Por ejemplo, Pequeño Zoológico, ¿verdad? Está conformado por poemas
cuyos protagonistas son animales. Pero, por ejemplo, el primer poema, que se llama Rodolfo, ¿verdad?, es un elefante editor de Pequeño Zoológico Ediciones, ¿verdad? Entonces, en el segundo poema, que se llama Filomena, Filomena es una tortuga que publicó un poemario en dicha editorial. Y en el tercer poema, que se llama Blas, Blas es un conejo que lee el libro de Filomena, y así vamos jugando. Entonces, en cada poema se menciona al animal protagonista del texto anterior, y el último poema de esta parte es un texto que incluye a todos estos animales, donde cuenta su historia, ¿verdad? Que es en realidad un texto que estaba incluido en Escondite y yo lo transformé para incluirlo en este libro. Después, en la historia de los colores, se cuenta la verdadera historia de los colores, ¿verdad?, que a mí me la contó uno de los animales protagonistas de Pequeño Zoológico. Y después viene Insectario, que, como dice su nombre, son los insectos los protagonistas. Y al final también hay un poema en que participan todos estos insectos, ¿verdad? Y de pronto, en Los Últimos Milagros, aparece un texto autobiográfico de uno de los animales de Pequeño Zoológico. Y, por ejemplo, en el primer poema de Primeros Milagros se llama Las Criaturas 2, y el primer poema de Últimos Milagros se llama Las Criaturas 1. El último poema de Primeros Milagros se llama Una Historia de Amor 2, y el último poema de Últimos Milagros se llama Una Historia de Amor 1, y ahí se va a enterar. Todo el libro tiene que ver entre sí. La verdad es como esas muñecas rusas, creo que son, que vas sacando una de la otra. A fin de cuentas, el libro creo que funciona así. Enseñanza. Aquel universo era diminuto. Una mañana, sus planetas se menearon tanto que los insectos perdieron sus lenguas e idiomas. Al volver cada piedra a su lugar, iniciaron la búsqueda de lo perdido. La hormiga hablaba a la perfección el deficiente mandarín de la luciérnaga, y la mariquita y el escarabajo eran uno entre el aquele y el brunca. Pero el ciempiés, que se la sabía de todas, puso una escuela y se dedicó a enseñar el abrazo universal. Creo que otro aspecto importante también es el tema de que muchas veces se subestima, ¿verdad? Se subestima la ternura y se subestima el término de la infancia, ¿verdad? Vivimos como en un tiempo donde la ternura está devaluada, ¿verdad? Vivimos en un sistema adultocéntrico, capitalista, patriarcal, en donde las relaciones suelen ser muy adultocéntricas, muy verticales, y este libro plantea todo lo contrario, ¿verdad? Es un rescate, es un homenaje a esa fuerza, a ese coraje que tiene la niñez, no solamente como una forma también de la entretención, ¿verdad?, de la fantasía para alegrar, sino más bien hablar temas sobre la tristeza, temas sobre el dolor que también viven las niñas y los niños, y cómo estos reelaboran o cómo reconstruyen, ¿verdad?, dentro de estos problemas o dentro de estas experiencias su propia vida. Me parece un libro espléndido, por eso. Azul. Dicen aquellos que juran saberlo todo, que antes de ser color, azul era un columpio de luces en mitad de la nada. Entonces la poesía hizo el mundo y así empezó su nueva historia. Primero fue Maricielo, después un soldadito de papel. Azul es una canción y un planeta, un duende y una caricia, una pastilla para caminar en la lluvia. Y cuando la tinta de sus venas busca nombrar mañanas, es quien escribe y lee cada página de este libro y de todos los demás. Este libro, ven, no tiene ni el título del libro, ¿verdad?, ni el nombre del autor. Entonces levantas esta pestañita aquí y ahí se descubre estos pequeños milagros de Byron Espinosa. El libro además es un libro muy juguetón, digámoslo así, ¿verdad?, porque te da diferentes... Tienes que darle vuelta así, de pronto tienes que darle vuelta así. Llega un momento incluso que tienes que darle completamente vuelta al libro, que es aquí, ¿verdad?, porque está... Entonces el editor, ¿verdad?, Gustavo Solorzano Alfaro, se le ocurrió la magnífica idea de que también estuviera en el índice el título al revés, como está, ¿verdad? Al final tiene el separador de lectura aquí
Se desprende, la verdad es que puedo decir que es un libro soñado, es el libro que yo siempre soñé publicar en cuanto a edición, y la verdad es que es el libro más hermoso que de los míos hasta el momento. La editorial de la UNED lanzó en el 2017 una novedosa plataforma de libros electrónicos que ofrece al público lector de Costa Rica las enormes ventajas de las nuevas formas de lectura digital en red. Estas ventajas permiten refundar nuestra relación con los libros hacia una personalización de la experiencia de lectura. Desde la plataforma, es posible acceder a una serie de servicios inmediatos ofrecidos por la hiperconectividad actual de la red. Desde acceso a diccionarios en cualquier idioma, enciclopedias virtuales. Estos e-books tienen opciones de accesibilidad para personas con discapacidad. Por ejemplo, audios para lectura en voz alta. Es además posible sincronizar a través de cualquier dispositivo, sean tablets, teléfonos celulares y computadoras, nuestros textos electrónicos. La plataforma inició con 50 libros y ya cuenta con casi 500 libros digitales. El sitio de la plataforma es ebooks.uned.ac.cr. El ahorro de recursos en relación a almacenamiento, gasto en papel, gastos en impresión, tinta y gastos de distribución son otras ventajas que brinda el desarrollo de la plataforma. Razones que hacen que el libro electrónico sea un 25% más barato que el libro en papel. Los aborígenes de Costa Rica. Textos históricos, periodísticos y etnográficos de Elías Cartín. Muestra del incalculable legado de Celedón Cartín, quien para este libro recopiló diversos materiales históricos sobre el mundo indígena que se encontraban dispersos en periódicos y revistas entre 1880 y 1988. Es muy difícil definir a los niños y a las niñas, como es difícil también definir la poesía. Precisamente, un excelente acercamiento a una definición de ambas cosas la encontramos en la perspectiva de la obra poética de Byron Spinoza. Como señala la escritora argentina Laura Escudero, la poesía para niños debe ser sobre todo poesía. Spinoza da muestras no solo de talento, sino de generosidad, al producir una obra sin subestimar a los destinatarios. Imagina que existe una conexión más allá de lo entendible, de lo literal, y que hay un otro del otro lado de la obra, un lector, con profundidad, con asombro y, entre otras cosas, con consistencia imaginativa. Hay una fuerza que él propone y que es justamente en la capacidad de ellos de decidir, de cómo resolver, de cómo afrontar, digamos, ciertas situaciones a través de su creatividad, de su propia ternura, del juego, ¿verdad? Y que son elementos que muchas veces sí, son subestimados, cuando en realidad es algo de lo que nos deberíamos sentir pues orgullosas y orgullosos, ¿verdad? Es como un elemento propio de nuestro ser genuino. Competencia. Durante el día, una luciérnaga se bebe el sol y durante la noche compite con la luna. Bueno, efectivamente el tríptico de la ternura está conformado por los libros Escondite, publicado en 2013, Algunos sueños y otros paraísos, 2015, y Estos pequeños milagros, 2017. Estos pequeños milagros toma el título de un verso incluido en un poema llamado Luciana, que se lo escribí a mi hija cuando tenía 5 años, y dice algo así como que es muy sencillo crear todos estos pequeños milagros cuando se tienen 5 añitos justos amontonados en la mochila. Palabras más, palabras menos. Podrían comprar el libro perfectamente y ver cómo es exactamente. Y Luciana es mi motorcito bien aceitado, bien afinado para todo, para ser mejor persona, mejor padre, ¿verdad? Mejor ser humano y mejor escritor. Y ella está presente en todo. Digamos que después de mí, ¿verdad? Sin sonar egoísta, sino porque ya sabemos perfectamente que todo tiene que partir de mí para que lo demás fluya. Después de mí, Luciana es lo más importante que me ha pasado en la vida. El regreso. Cuando fui adulto, dibujé mis sueños en papeles que de niño voy a convertir en aviones para que se posen en la espalda de alguna nube.
Luego, de un solo salto, voy a llegar hasta ahí para volar en ellos cada tarde de lluvia. Me dejaré caer en un paracaídas o a galope sobre un meteorito que logre soltarse del proyectil al que lo amarraron. Con una resortera voy a pintar de aromas cada paso que dé y me lleve hasta mi nuevo agujero. Cuando fui niño que soñaba ser adulto, supe siempre que escribiría historias para pequeñines que alcanzarían su adulto mejor. Es que con un solo chasquido de dedos, sube a su caballo de madera y en silencio trota hasta su infancia para jugar con el niño que todavía suele ser. Uno de los aportes también más grandes de este libro, de esta generosidad de Byron con sus lectoras y lectores, es el posicionar a las niñas y a los niños como protagonistas, ¿verdad?, de sus decisiones, de ese acompañamiento que tienen, digamos, con los diferentes personajes que aparecen, como esa posibilidad, digamos, de explorar, de tener sus hallazgos, de reescribir o de reconstruir, ¿verdad?, dentro de experiencias dolorosas o tristes, ¿verdad?, cómo a través de la creatividad sobreponerse, ¿verdad?, cómo a través del juego reconstituir, digamos, ese camino, ¿verdad?, esa experiencia de vida. Estos pequeños milagros nos hace pensar en Alicia en el País de las Maravillas, el más logrado cuento para niños de la literatura mundial, que en realidad es un cuento para niñas, dedicado con amor para Alicia Liddell. Byron, en un acto de amor, también dedica sus poemas a su hija Luciana, de la misma edad que Alicia. Ambas obras contienen aspectos que atraen a la niñez a la literatura. Tanto a Alicia como a Juliana Espinosa les gustó reconocerse protagonistas. En estos libros, los protagonistas son niñas y niños, y las historias reflejan sus deseos, sueños y miedos. Y si estos libros están dotados de simbolismo y profundidad, es porque la vida misma está llena de ellos. El prólogo del libro es una carta que le escribió Filomena a Blas, ¿verdad?, contándole su experiencia de cómo ella había descubierto estos pequeños milagros, y quien la transcribe, ¿verdad?, para poder ser publicada es su secretario, el poeta Esteban Alonso Ramírez. Es un texto hermosísimo, ¿verdad?, porque no es un simple adorno, no, es parte fundamental del libro. Es un texto hermosísimo, y sí, efectivamente, en estos pequeños milagros se menciona Escondite y Algunos sueños y otros paraísos como obras que pintó Blas, ¿verdad?, que es el conejo pintor, y que está claro que este nombre lo tomó del maestro Cricri y su canción del conejo Blas. Es un lejano homenaje al maestro Gabilondo Soler. Dicen que quien temprano lee nunca deja de hacerlo. Leer requiere hoy más que nunca un esfuerzo, pero es uno de los que compensan para siempre. Leer es haber leído, porque como decía el lingüista austriaco Leo Spitzer, leer llama a leer cada vez mejor. Lo que ocurre en los y las lectoras de estos pequeños milagros no es un mero aprendizaje, es un juego muy serio. Es devolverlos al jardín de John Lennon, a Strawberry Fields, o lo que es lo mismo, es ampliar, profundizar y arraigar esa capacidad de jugar con la imaginación, es decir, con imágenes, con palabras, con poemas. Los milagros ocurren al nombrarlos y al leerlos.